¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo estudio. Estamos abordando el Evangelio de Mateo. Ha sido muy emocionante toda esta aventura de poder conocer lo que Mateo quería comunicarnos, primeramente a los oyentes originales y enseguida a nosotros. Me siento muy honrado de compartirles el estudio en este día y bueno, pues vamos a comenzar. Quiero darles un poquito lo que es la continuidad. Él está en este momento, la historia que está narrando Mateo en el Evangelio, pues se supone que terminando el sermón de la montaña, el sermón del monte, un sermón muy desafiante, muy directo, un sermón en donde nos dejaría a todos con una claridad de necesito, soy esa persona a la que tú hablaste, Jesús, soy un hombre o que puede albergar soberbia o arrogancia, o impureza. Los desafíos que Jesús dio en el Sermón del Monte son una expectativa sumamente alta que muy pocos dirían, yo pienso nadie pudiese cubrir la expectativa que Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. Un poquito la estructura del Sermón del Monte, estamos hablando de lo que es la justicia verdadera, no lo que las personas, fariseos o maestros de la ley estaban enseñando en su momento, ¿verdad? Sino que era algo superior. Posteriormente viene lo que es la adoración verdadera. ¿Cómo podemos convertirnos tú y yo en hacer cosas de Dios como orar, ayunar, ofrendar, pero hemos perdido el corazón? Y por eso Jesús se centra en este sermón del monte enseñándonos la adoración verdadera. ¿Qué no debemos hacer mientras hagamos este tipo de cosas? Posteriormente cierra Jesús en el Sermón del Monte con lo que se conoce como la justicia verdadera. El poder ser personas que tienen el hábito de poder tener una introspección personal para evaluar nuestro corazón, nuestro estado espiritual y poder ser ayudados por Dios. Entonces ya vamos a continuar con el capítulo número 8. Y bueno, pues este estudio en este día se titula Respondamos con humildad, con fe y con sumisión. Respondamos con humildad, con fe y con sumisión. El evangelista Mateo en su narración va a incluir ahora un nuevo bloque en los capítulos 8 y 9. Y en este nuevo bloque va a hablar acerca de una serie de milagros y también de un llamado a ser un discípulo. Y Mateo organiza esta información en bloques de 3. Vamos a ver nosotros 9 milagros y los hace o los empaqueta en paquetes de 3 en 3 y un llamado a ser un discípulo en cada uno de la forma en que él la organizó. Y bueno, pues en este estudio de responder con humildad, con fe y con sumisión, vamos a nosotros ver los primeros 3 milagros que Mateo nos está narrando después del Sermón del Monte para nosotros aprender una gran lección de todo esto. Y bueno, pues vamos a arrancar con el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Quisiera que me acompañes, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera. Al bajar Jesús, dice así, por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pues hemos escuchado el primer milagro que Mateo narra al bajar del monte. Y comentaristas lo que ellos argumentan, ya que este mismo milagro está en Lucas y está en Marcos, ellos argumentan que este milagro no se dio en este momento, que fue en un momento posterior al bajar de la ladera, al bajar del monte donde dio su sermón más famoso.
lo que nosotros concluimos es que la narración que está teniendo Mateo es que él no tiene un orden, no escogió o no eligió un orden cronológico de las cosas, sino él eligió un orden teológico, en este caso, de presentarnos en esta serie de 3 milagros cada bloque y del llamado a un discípulo. Él la organizó de tal manera que tuviera un orden teológico, no un orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. Y lo que nosotros podemos ver aquí, Jesús, es un milagro muy impactante. Estamos hablando de una persona leprosa. Y bueno, pues la lepra era una enfermedad que en el momento y en el contexto de Jesús y de las personas que vivían en el tiempo de Jesús, es que esta enfermedad era considerada como un castigo de Dios. Así fue considerada en su momento. En este momento para nosotros, ninguna enfermedad en sí es considerada como un castigo de Dios literalmente. Nosotros o la ciencia médica, pues ella ha descubierto ciertas causales por las cuales sufrimos ciertas enfermedades, pero estamos muy, muy lejos, muy distantes de considerar una enfermedad como un castigo de Dios. En este caso, en el leproso sí se consideraba que estos hombres con lepra tenían un castigo de Dios. Y bueno, pues sabemos que en la historia en el Antiguo Testamento, varias personas que sufrieron de lepra, pues vemos que eran un acto disciplinario de parte de Dios y ellos lo que concluyeron es que la lepra era un castigo divino. Y tenemos aquí la lepra una situación muy complicada y lo que Jesús está enseñando en este ejemplo para ti y para mí, pues es la actitud que tuvo el leproso. Hubo unas cosas, unas acciones que nos demuestran la fe de este leproso, cómo salió más allá de lo que él estaba acostumbrado. Y la lepra en aquel momento, pues había varias clases de lepra, específicamente 2. Una que te duraba 7 años, en donde en 7 años te fulminaba la enfermedad. Esos nódulos y esas úlceras atacaban todo tu cuerpo. Puedas caerse tu cabello, tus orejas, las cuerdas vocales, te hacías afónico, varias cosas muy complicadas. Las personas se morían prácticamente a pedazos y eran considerados muertos en vida. Sabemos que la ley protegía a todo el pueblo judío de estos hombres que sufrían de lepra, y lo que ellos tenían que hacer era vestirse con la peor ropa, considerados harapos, y si se acercara a alguien ellos tenían que gritar: inmundo soy, inmundo soy. Era una situación bastante complicada porque aparte de estar sumamente enfermo, muriendo en vida, ibas a estar alejado de todo contacto con la sociedad, y eso era muy complicado. Y ellos vivían, no podían ni acercarse a la ciudad, ellos vivían en las afueras de la ciudad. Se dice que las únicas personas con las que convivían pues eran con otros leprosos. Conocemos o hemos escuchado la historia de los 10 leprosos. Sin duda ellos estaban juntos en su momento. Ya abordaremos ese tema, pero aquí tenemos a este leproso, el primero en la historia narrada de los evangelios que Jesús sana. Él no tenía un contexto que Jesús sanaba leprosos, que en alguna otra ocasión Jesús sanó otro leproso. Para él era una situación en donde él confiaba en la autoridad de Jesús, él confiaba en el poder de Jesús y él pudo acercarse con fe a Jesús. Vemos que da pasos sobrenaturales, sorprendentes, específicamente en donde este hombre se arriesga a acercarse a Jesús y arrodillarse delante de él. Como te comento, ellos no tenían ni el hábito ni el permiso de acercarse a ninguna persona, y él sí se arriesga a acercarse a Jesús con una actitud totalmente humilde, ya que se arrodilla. Él confiaba en que Jesús podría sanarlo. Y lo que le pide es directa, la petición que le hace: Señor, si tú quieres, le está hablando, puedes sanarme. Nos habla de la humildad total que tenía este leproso. Él sabía y estaba seguro que Jesús tenía la autoridad, pero si Él es el Señor, no podía ir con una actitud exigente de me sanas o me sanas, sino Dios, tú puedes, o Jesús, tú puedes, si quieres puedes sanarme. Y bueno, nosotros podemos ver
La respuesta que Jesús le hace a este hombre leproso, le dice: sí quiero, queda sano. Qué palabras tan maravillosas, pero lo más maravilloso de todo esto es que Jesús dice que extendió la mano y lo tocó. Imagínate esa situación de ser tocado por Jesús, en donde has vivido por años aislado de las personas, de ese toque afectuoso. Nosotros hemos experimentado cosas de aislamiento ahora en toda esta temporada mundial, ¿no? ¿Cuánto anhelamos el abrazarnos a la gente que queremos? ¿Cuánto necesita nuestro corazón ser abrazado físicamente, el contacto físico? Y bueno, pues tenemos a este leproso. El escuchar que Jesús, como rabino, como maestro, tocó a este leproso es una de las cosas que más le llamaría la atención al escuchar a un judío. Jesús fue más allá, se arriesgó, tocó a este leproso para poder sanarlo. Y bueno, no solamente se preocupó de su salud física, sino también de su salud emocional. Y lo que nosotros podemos ver, la Biblia también nos habla de que el pecado es como la lepra. El pecado nos consume, acaba con nosotros, nos aleja de las personas, acaba con nosotros y nos llega la muerte a través del pecado. Entonces lo podríamos equiparar o comparar a la lepra con el pecado por lo que causa a nuestras vidas en la actualidad. La lepra les causaba la muerte, el pecado nos causa la muerte. La lepra los aislaba de las personas, el pecado nos aísla, dañamos a las personas. Y el pecado acaba con nosotros, nos daña en todos los sentidos. Lo que nos está invitando el Evangelio de Mateo en esta gran historia es que para Jesús no hay imposibles de nuestra necesidad espiritual, de nuestra lepra de pecado, que podamos acudir con confianza con Jesús, a ser limpiados, a ser sanados, a poder ser ayudados de parte del Maestro. No hay un ejemplo que Mateo pudo poner más complicado en la enfermedad como es la lepra, para podernos gritar: no hay situación en la cual tú te encuentres en donde el pecado ya te ha alejado de tus seres queridos, en donde el pecado ya te ha dañado sumamente, físicamente, emocionalmente, y estás a punto de la muerte, en donde Jesús quiere rescatarte. Pero necesitamos responder a Jesús con las mismas acciones que pudo responder este hombre con lepra, con humildad, no exigentes en nuestra forma de que nos sane, que nos ayude, con fe, que lo pueda hacer, puede traernos esa ayuda que necesitamos con nuestra necesidad de pecado, y también siendo sumisos, no exigentes en nuestro corazón para lo que nosotros le estamos solicitando. Es maravilloso, personas venían bajando del Sermón del Monte sintiendo y viendo su necesidad de decir: yo tengo una lepra espiritual tremenda, yo necesito de un Salvador, yo necesito de una limpieza, yo necesito que alguien me ayude. Y Jesús está diciendo con esta historia: yo puedo ayudarte, yo puedo ir más allá, me importas, me preocupas, te estimo, quiero que estés bien. Y lo que es maravilloso, dice que en un instante su lepra desapareció. Eso debe haber sido totalmente increíble. Un hombre en el Antiguo Testamento llamado Naamán fue sanado de su lepra. Dice que su piel quedó como la de un bebé. Yo no sé cómo quedó, cómo quedaron esas cicatrices, si fueron sanadas como ese hombre en la antigüedad llamado Naamán, pero este hombre fue sanado y eso fue maravilloso. En este primer bloque que nos está hablando estos milagros, el Evangelio de Mateo se va a personas que han sido excluidas. Dios tiene gracia para los excluidos. Jesús tiene gracia para los excluidos. Los leprosos eran totalmente excluidos por su situación física o padecimiento de la enfermedad. Más adelante dice la fe de un centurión romano. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa.
Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Este es el otro milagro que nos está narrando Mateo, posterior a la curación milagrosa del leproso. Y estamos hablando de otro hombre que necesitaba tener gracia y era una persona también excluida, un gentil. Los gentiles, como sabes, eran excluidos, eran no tomados en cuenta por el pueblo judío, no eran contemplados por los rabinos, por los maestros en la vida o en los tiempos de Jesús. Y aquí tenemos a un centurión. Quiero platicarte un poquito. El Imperio Romano se organizaba militarmente muy fuerte, tenía, tú sabes, un gran dominio, y tenían 6,000 soldados. Esos 6,000 soldados se dividían en todo lo que eran las ciudades que tenían el control en 60 centurias. Y cada centuria tenía un capitán, un guardia, un soldado encargado llamado un centurión. A su cargo tenía 100 soldados. Los demás evangelios, Lucas y también Marcos, cuentan este mismo milagro y nos dan más información respecto a quién era este centurión. No sabemos, no conocemos su nombre, pero sabemos que posiblemente fue un prosélito, un convertido al judaísmo, una persona que apreciaba la ley de Dios, la Torá. Él nos dice en los otros evangelios que los ancianos fueron a pedirle a Jesús por él, para que ayudara. Le decían: mira, no hay en Israel nadie que merezca más que él ha sido bondadoso, él nos ha construido una sinagoga. Se supone que construyó una sinagoga en Capernaum, este hombre. Y bueno, lo que suena muy interesante y era muy raro, porque los esclavos en los tiempos de Jesús, como lo que el esclavo estaba enfermo, se consideraban objetos, herramientas. Así que cuando un centurión, un soldado, tenía un esclavo enfermo, simplemente lo desechaba, no tenía un valor, no tenían una preocupación por ese esclavo. Y bueno, tal vez ese mensaje de ese amor al prójimo, este centurión fue tocado y él sí le preocupaba a su esclavo. Su esclavo estaba agonizante, estaba casi muerto, lo dicen los otros evangelios, y él se atreve de una manera increíble, con fe, con humildad, con sumisión, a acercarse a Jesús. Y él se acerca y obviamente le pide ayuda, y él reconoce su situación de gentil y habla a Jesús: por favor, ayúdame, no merezco que entres en mi casa, soy un gentil. Obviamente no se lo dice, pero él sabe, él ha sido entrenado por ser una persona que se ha convertido, que es muy probable, que te comento, por ser un prosélito. Y él entendía: Jesús, no merezco, no puedo, o sea, no hay cómo tú vengas. Pero por favor, ayúdame, ayuda a mi siervo que está muriendo. Jesús le responde que sí, que claro que él va a ir. Y en ese momento que él dice, eso es muy interesante, porque imagínate que exprese que sí va a ir. O sea, ¿cómo se va a atrever a ir a la casa de un gentil? Jesús está enseñándonos que está rompiendo todas las fronteras, no está rompiendo las reglas, pero está yendo más allá de lo que nosotros pudiésemos esperar. Por ejemplo, el poder ir a la casa de un gentil y ir a sanar a su siervo, pues eso era inesperado.
Pero bueno, lo que nosotros aprendemos aquí dice, mira, no venga, solamente di una palabra y mi siervo sanará. Es muy interesante lo que nos deja ver la palabra de Dios de lo que pasaba en la mente de este centurión. Nosotros podemos ver que lo que lo movía es que el centurión sabía, dice, mira, yo puedo mandar, yo puedo ordenar y la gente me hace caso porque yo hablo porque tengo poder, porque atrás hay alguien que me respalda. Tengo todo el poder del imperio que me ha otorgado como centurión a cargo de esta centuria, de estos 100 soldados, y mi palabra se obedece porque tengo el respaldo del imperio. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad y que tu respaldo te lo ha dado Dios. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú enseñas, es porque tienes detrás un respaldo para poder hacerlo. Así que solamente di una palabra y esto se va a ejecutar. Obviamente le sorprendió a Jesús esa fe, esas conclusiones que en la mente pudo haber llegado un gentil. Y bueno, pues lo que nosotros pudimos leer es que ese hombre, ese siervo de este centurión se sanó. Jesús está aprovechando de toda esta experiencia con todo su auditorio para enseñar varias cosas, pero tú y yo podemos aprender que para Jesús no importa raza, no importa que seas de dónde provengas, de qué familia, Él puede sanarte si tú vienes con la actitud correcta, en el entendido que Él tiene toda la autoridad para poder realizarlo. Así que podemos aprender de Él eso, imitarlo. Y este centurión, en esta experiencia, Jesús está hablando más allá y está hablando de la salvación. Sabemos que las personas confiaban en que eran descendientes de Abraham para poder ser salvos, para poder estar con Dios en la eternidad. Y lo que está hablando Jesús es, miren, no es que seas salvo porque vengas de, sino se trata de obedecerme y que mi autoridad realmente me dejes ejercerla en tu vida, como este centurión está permitiéndome, porque él ve con claridad mi autoridad someterse a mí. Él no viene jactándose. Imagínate cómo se sentiría un hombre que es parte de esos 60 centuriones, de la parte de un ejército más poderoso en ese momento, que era lo del Imperio Romano. Él pudo haberse acercado con arrogancia, exigiendo, sin humildad, sin sumisión. Pero lo que Jesús está enseñando en este ejemplo, este gran centurión, es decir, miren, las personas que van a venir a la vida eterna tienen que tener este corazón, esta fe, esta dependencia en lo que yo soy, y venir sin sus credenciales, que si soy hijo de Abraham, que si soy centurión, soy de la élite militar. Todo eso está fuera de rango para mi bendición en la vida eterna. Está hablando eso y dice, mira, muchos que son gentiles van a poder estar con Dios porque tienen esta actitud. Y hay muchos que confían en otras cosas, que creen que van a estar con Dios por pase automático, no por fe en mí, y se van a quedar fuera. En este sentido, yo quiero que tú y yo pensemos con la fe, con la sumisión, cómo estoy respecto a la vida eterna, en qué estoy confiando, en qué estoy poniendo mi esperanza. ¿Es porque soy de determinada religión o porque mi vida está sometida a Cristo, a su autoridad, y le tengo fe, le tengo humildad, o me comporto con humildad y con sumisión? Así que estamos teniendo la misma línea de gente que era rechazada por los judíos, que eran excluidos, pero Jesús está yendo con ellos para ayudarlos. Posteriormente dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. A Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó, le preparó una comida Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Aquí tenemos a otra persona excluida por la gente natural del tiempo de Jesús, que eran los judíos, y estamos hablando, las mujeres también eran excluidas.
por una parte. Por otra, lo que nos está enseñando el Evangelio es que esta mujer padecía de fiebre. Nosotros cuando leemos esto pensamos en la temperatura y listo, ¿no? Pero ella no tenía fiebre como un síntoma, sino tenía fiebre como una enfermedad. Posiblemente un tipo de malaria o alguna otra enfermedad que le causaba una temperatura alta. Dicen los otros evangelios, Lucas y Marcos, que los familiares le suplicaban a Jesús que le pudiese sanar, en este caso a la suegra de Pedro. Nuevamente una mujer y una mujer con fiebre que al igual de lepra, un judío no la tocaría porque también sería contaminada. Esta regla de no tocar a alguien con este tipo de situaciones de enfermedades como la fiebre no era dado por Dios en Levítico, sino ya fue una costumbre que se impuso, como muchas otras cosas que se impusieron por los mismos judíos. Eso no está establecido por Dios, que al tocar a alguien con fiebre tú te podrías contaminar, sino era ya parte de lo que ellos, como las otras enseñanzas, recuerdas que le agregaban a la palabra de Dios, era una de las cosas que ya habían agregado de no tocar a alguien con fiebre. Y Jesús va con compasión, con misericordia nuevamente a alguien excluido a mostrarle gracia. Y lo que hace es tocarla de su mano y ella sanó al instante. Es muy interesante lo que Mateo quiere comunicarnos acá. Cómo es que, la primera acción que ella hace es ponerse a servirlos. A servir a Jesús, a servir a los acompañantes. La palabra servicio utilizada acá no solamente implica que los sirvió en ese momento, sino habla de un servicio constante. Y bueno, pues se considera que la suegra de Pedro sería la primera del grupo de mujeres que sirvió a Jesús durante su ministerio. Algo que nos tiene que impactar en nuestro corazón es que imagina al leproso, me imagina a ese siervo que fue sanado con tan solo una palabra y toda la autoridad, este toque sanador de Jesús para con esta suegra de Pedro. Lo que se espera de un hombre así es gratitud. Lo que se espera de un hombre agradecido es que responda de alguna manera. Y lo que nosotros necesitamos evaluar es qué tal está nuestro servicio a Dios. O sea, solamente voy a querer las buenas con Jesús, que me sane, que me ayude, que me perdone mis pecados y hasta ahí. O yo también voy a ponerme a su disposición para servirlo. La realidad es lo que nos está enseñando con esta esposa o suegra de Pedro, a poder tener un corazón de agradecimiento en servirlo, en servir a su reino, en servir a su propósito, porque algo que ha hecho con nosotros ha sido sanarnos, ayudarnos, perdonarnos. No podemos ser indiferentes a tremenda compasión y misericordia por parte de Dios hacia nuestras vidas. Y bueno, Jesús nosotros lo podemos ver en estas tres acciones, cómo mostraba gracia a gente excluida, al leproso, al gentil, a la esposa, suegra de Pedro, que sería una mujer a la cual también tendrían que ser excluida y sobre todo porque estaba con temperatura. Y bueno, pues Jesús, lo que nosotros podemos ver es que en ese sermón del monte grandes multitudes lo seguían. Y Jesús va a ir aclarando, va a ir desafiando que seguirlo, uno tiene que pensar en pagar el precio. No simplemente es seguirlo por seguirlo, sino que necesitamos pagar un precio de ser un discípulo. Entonces tú vas a ver en este bloque del llamado al discípulo que Jesús va a hablar con claridad qué es ser un seguidor de él. Y la expectativa, lo que espera Jesús es que no te vayas engañado, es que no lo consideres como una cosa trivial el ser un servidor o seguidor de Jesús, sino que lo estimes, que lo pienses, y Él va a estar desafiando para lo que realmente es ser un seguidor. Todas estas personas que bajan del Sermón del Monte estaban animadas, guiadas, era muy animante el espíritu, la emoción, era algo muy especial, gente que iba sanando, y Jesús lo que Él decía, yo no quiero ningún recurso emocional. El seguirme y mi mensaje es de arrepentimiento. No es un mensaje de emociones, no es un mensaje de sanidad. Yo sano, yo ayudo, pero a eso no vine
como prioridad. Yo vine a buscar y a salvar al que se ha perdido. Entonces nosotros vamos a ver en estos bloques una serie de desafíos al llamado de ser un discípulo. Y aquí vemos el primero. Dice, cuando Jesús llegó en el versículo 18, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Ve cómo Jesús empieza a desafiar en el llamado a seguirle. Está diciendo, oye, quiero seguirte, iré por donde quiera que vayas. Y dice, mira, ni el Hijo del Hombre tiene donde reposar su cabeza, acostar su cabeza. Nosotros podemos ver que Jesús, siendo el Dios, el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el que vino del Padre, pero lo vemos que vino sin nada. Él vino en una cuna prestada. Él muere en una tumba prestada. Él vive, por ejemplo, cuando está en Capernaum, se queda en casa de Pedro. Él vive en una casa prestada. Realmente Jesús no vino a darle prioridad a lo que uno puede construir aquí en la tierra. Tal vez hoy tú tengas una manera de pensar del cristianismo que es que Jesús te ayude a la necesidad que tienes y lo va a hacer, lo quiere hacer, quiere ayudarte en todo lo que tú estés padeciendo. Tenemos a Jesús, alguien lleno de misericordia, pero para ser un discípulo necesitamos más allá que solamente venir y disfrutar de las cosas, sino ser un seguidor, ser un discípulo es tener que pagar un precio. Pensar en que vas a vivir no dándole prioridad al obtener cosas es algo que a muchos nos va a detener. Porque vamos a querer tener un auto, vamos a querer tener una casa, vamos a querer tener un patrimonio y en eso se va a enfocar nuestras energías, nuestra economía, todo se va a desarrollar ahí. Pero eso nos va a hacer taparnos los oídos y no vamos a escuchar hacia dónde Jesús nos va a querer mandar, hacia dónde lo podemos servir, qué quiere de nuestras vidas. Por eso dice, ¿quieres seguirme? Mira, ni el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza. Piénsalo, ¿quieres venir? Aquí necesitas poner las prioridades en el orden correcto. Y nos dice y nos grita, obviamente sabemos que el patrimonio no es algo malo, pero si tu vida va a ser y vas a dedicar tus horas a solamente buscar patrimonio, el reino de Dios no es para ti. Eso te va a impedir seguir a Jesús y hacer su voluntad, porque vas a estar ocupado, porque tu agenda va a estar llena de todo eso y no vas a poderle dar tu tiempo, tu corazón a Jesús y a lo que Jesús te pida. Así que tú tienes que estimar hoy, oye, yo quiero ser un seguidor de Jesús. Qué increíble que tiene compasión de esa lepra espiritual que tengo, de esa fe y esa autoridad para poder sanarme, de que no tiene, yo quiero servirlo, pero Jesús nos puede decir y nos va a decir en este momento con esta escritura, piénsalo, tus prioridades tienen que cambiar porque tú no puedes dedicarte a poder invertir todo tu tiempo a otras cosas que no soy yo debo ser tu prioridad. Necesitas, si tú me tomas como Señor, has visto que tengo toda la autoridad y puedes darme tu vida como Señor, pues permíteme ser tu Señor y pedirte lo que yo quiera y tú no tengas excusas para eso. Así que pues es muy desafiante. Quiero que tú pienses en eso. Sin duda Dios te ha sanado, Dios te ha ayudado. Dios está construyendo en ti. Las situaciones es cómo estoy sirviendo, qué está haciendo de mi vida y el llamado es, wow. Jesús con todo prestado, cuna, tumba, casa. Yo viviría para el reino y estaría dispuesto a humillarme
y tener fe, y porque mi tiempo está consumido en ayudar, bendecir a las personas, involucrarme en el reino, y esa va a ser mi prioridad, y esa prioridad me va a hacer invertir tiempo y voy a tener que renunciar a lo otro. ¿Qué va a ser de mi vida? Eso tienes que pensarlo y estimarlo hoy. Pues ese fue el primer bloque. Después de bajar del Sermón del Monte, el primer bloque de milagros, lo que nos enseña: Dios tuvo compasión de gente excluida, el leproso, el gentil y una mujer. Nos llama a responder con fe, con humildad y con sumisión. Tengamos esa respuesta como el leproso, como el centurión, como la mujer, para poder seguirle a Jesús y poder estar dispuesto a caminar con Él, aunque nos cueste todo. Amén. Bendiciones. Que tengas un buen día.